1 Samuel capítulo 15, versículo 18, estamos leyendo, hermanos, la historia de Saúl. Dice la palabra de Dios que Saúl era el primer rey de Israel. Dice la Biblia que como primer rey de Israel, Dios había dado órdenes. Recuerden que el plan de Dios para el pueblo de Israel, hermanos, era que cada rey que estuviera sobre el pueblo de Israel, bueno, viviera bajo las órdenes de Dios. El plan de Dios en cuanto al liderazgo siempre ha sido eso, hermanos. Aún el liderazgo en casa, porque varones, yo sé que no es conferencia de matrimonios, pero esto es extra nada más. Nuestra influencia, nuestro liderazgo en casa debe ser bajo la influencia de Dios, si no, no es liderazgo. Si no, no es correcto nuestro liderazgo, porque todo liderazgo bíblicamente siempre tiene que ser bajo la influencia de Dios. Mamás, el liderazgo que tienes sobre tus hijos debe ser bajo la influencia de Dios. Y por eso Dios dice a los hijos, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Porque Dios ya está pensando que los padres están sometidos bajo la influencia de ¿quién? De Él. Y que un padre siempre va a buscar lo mejor para sus hijos bajo la influencia de ¿quién? De Dios. Y un liderazgo así debe ser. Y no era diferente con el liderazgo del pueblo de Israel. Dios quería que cada rey que estuviera sobre el pueblo de Israel estuviera sometido a la voluntad de Dios. Pero lamentablemente este primer rey de Israel llamado Saúl no fue así. Dice la Biblia que a pesar de que al principio Saúl era totalmente distinto a lo que podemos observar en estos versículos, Saúl empezó a cambiar en su corazón. A pesar de que dice versículo 17 ahí de 1 Samuel 15, dice, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿cómo era Saúl? Era alguien humilde, hermanos. Era alguien sencillo. Era alguien que se puede tratar, era una persona con un corazón, un espíritu afable, apacible, alguien con el que se podía trabajar, alguien con el que se podía hablar, porque esa era la influencia de Dios en la vida de Saúl. Pero dice la Biblia que empezó a cambiar. Versículo 17, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? El cambio de Saúl, hermanos, había sido tan drástico que dice la Biblia que Saúl, lejos de ser aquel jovencito que era pequeño a sus propios ojos, no a los ojos de los demás. Dice que él mismo pensaba de sí como el más pequeño. Alguien que no merece. Y por eso Dios lo escogió. Porque alguien que piensa que puede o que merece algo, seguramente no lo merece. Seguramente no lo merece. Y Saúl era ese tipo de personas que él sabía, yo no merezco nada de parte de Dios, pero gracias a Dios. Más por cierto, alguien que piensa de esa manera es alguien agradecido. Es alguien agradecido. De verdad. Eso es algo que yo trato de enseñarle a mis hijos. Que aunque ellos tienen cosas que yo no tuve, pero trato de enseñarles que lo valoren. Y que no lo merecen. ¿Sabes por qué? Porque quiero que sean agradecidos. Quiero que aprendan a ser agradecidos. Hermanos, una persona agradecida es una persona que cae bien y que dan ganas de darle más. Porque es agradecido. Simplemente por eso. Cuando mi hijo o mi hija me comparten de lo que ellos tienen sin pedirles, están siendo agradecidos. ¿Y sabes qué me dan ganas? Te agarro una, pero vamos y te compro otra. ¿Por qué? Porque son agradecidos. Cuando no quieren, me dan ganas hasta de quitárselos, ¿verdad? Órale, ¿para qué no me querías dar una? Ahora te quito toda la bolsa, ¿verdad? Pero hermanos,
Saúl era así. Sin embargo, empezó a cambiar. ¿Y por qué digo empezó a cambiar? Porque dice la palabra de Dios aquí, que Dios le había dado una orden a Saúl. La orden era, ve, recuerden hermanos, o por si no lo sabían, el pueblo de Amalek era un pueblo, hermanos, pagano, un pueblo idólatra, un pueblo que odiaba a Dios y odiaba todo lo que tenía que ser con Dios. Era un pueblo perverso que practicaban, tenían muchas prácticas perversas, sexuales, hermanos, infinidad de cosas tremendas, hermanos, que no te puedes imaginar. Y sobre todo, cada vez que ellos podían y tenían la oportunidad de levantarse en armas en contra del pueblo de Israel, lo hacían. Por eso era uno de los principales enemigos del pueblo de Israel. Y la Biblia dice que Dios le dijo, levántate, ve, pelea contra el pueblo de Amalek y hazles guerra hasta que ¿qué? Hasta que los acabes. Hasta que los acabes. Esa era la orden de Dios. Ese era el mandato de Dios, era específico. Era específico el mandato de Dios. Pero dice la Biblia que viene Samuel. Samuel era el profeta de Dios en esos tiempos. Y viene el profeta de Dios, viene el enviado de Dios y le dice a Saúl, oye Saúl, ven. ¿Qué fue lo que hiciste? Oye Saúl, ¿te acuerdas cómo eras tú? Que cuando escuchabas la voz de Dios, para ti lo que Dios quería hacer contigo era algo que no merecías. Era una gracia que no merecías. ¿Y por qué eso cambió, Saúl? ¿Por qué ahora te has vuelto alguien desobediente a lo que Dios ha dicho? Y mira, hermano, dice la Biblia que, mira la respuesta de Saúl. Versículo 19, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Pero mira, y es lo que hablaba ayer, hermanos. Mira la realidad, mira cuál era la mentalidad y el pensamiento de Saúl. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien que he obedecido la voz de Jehová. Mira, hermano, Saúl estaba tan engañado que cuando Samuel, el profeta de Dios, viene y le dice, oye, se estás haciendo mal. Dios te dijo que hicieras esto e hiciste todo lo contrario. Estaba tan engañado Saúl que cuando escuchó eso dijo, oye, ¿no es cierto? ¿No te das cuenta cómo soy de obediente? Parece que estamos hablando de dos historias o dos escenarios totalmente distintos. Pero era Saúl que estaba engañado. Y ese engaño lo hacía ver una realidad muy distinta a lo que realmente vivimos. Saúl pensaba, soy obediente. No, ¿cómo crees? Antes bien dice, he obedecido la voz de Jehová, soy obediente. Antes bien he obedecido lo que Dios quiere. Y fui a la misión que me envió Jehová. Y he traído a Gad, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Saúl no entendía algo, hermanos. La gravedad de la desobediencia a Dios. La gravedad de hacer lo que yo quiero y no lo que Dios quiere en mi vida. Y muchos, me temo, hermanos, estamos así. Que no comprendemos la gravedad de nuestra desobediencia a Dios. Que no comprendemos la gravedad de vivir vidas que no agradan a Dios. Que te pueden agradar a ti, sí. Que pueden agradar al que está al lado, sí. Pero la verdadera pregunta debería ser, y cada uno,
No, no pienses en otro, deja que Dios se encargue del otro y que Dios le hable al otro. Piensa en ti, como te decía ayer. ¿Mi vida agrada a Dios? ¿Realmente vivo una vida en obediencia a lo que Dios quiere que yo haga? Y te vuelvo a repetir lo que enseñamos ayer, todo está conectado, por eso lo hice. Mi conciencia me da testimonio. O puedes, no, sí, Señor, mira lo que hago. Saúl empezó a decir, ¿que no te das cuenta lo que hice? Samuel le dice, oye, ¿no entiendes que para Dios es más importante la obediencia que los sacrificios y es más importante el prestar atención, el estar atento con tanta claridad a nuestra obediencia que la grosura de los carneros? El tema de esta tarde ya, hermanos, es el pecado de la adivinación y la idolatría. El pecado de la adivinación y la idolatría. Y muchos podemos aquí decir, hermano, pues gracias a Dios creo que eso no es para mí, porque yo ni soy adivino ni idólatra. Pero mira lo que dice a continuación. Versículo 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Versículo 23. Porque como pecado, esa palabra como, significa que lo que se va a decir a continuación es semejante a lo anterior. Porque como pecado de adivinación es la que la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Ahora te das cuenta que sí, es para ti. Porque para Dios, la rebelión y la obstinación es semejante a la adivinación y a la idolatría. Y por eso, el principal mensaje de esta tarde, hermanos, es ¿cómo está mi obediencia? La gravedad de mi desobediencia a Dios. Desobedecer a Dios no es cualquier cosa. No querer hacer lo que Dios quiere en mi vida no es algo que podamos tomarlo a la ligera. No, porque es grave. Es grave. Y vamos a ver eso a continuación. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Y ruego, Señor, toma control de este tiempo. Una vez más lo rogamos, por favor. En nombre de Cristo. Amén. Pecado de la adivinación y la idolatría. Primero debemos entender, hermanos, que el mandato que Dios dejó a su iglesia es un mandato claro. Mira, hermano, siempre que Dios da una orden, siempre que Dios da un mandato, y eso es lo que me encanta de Dios. Dios siempre es específico. Dios no deja lagunas grises, espacios grises. Algunos se las inventan, pero no es así. Dios siempre es específico en una orden o en un mandato. En toda la Biblia encontramos más acerca de una orden o de un mandato de Dios que nos da más luz y más luz y más luz y más luz y más especificaciones cuando hablamos de eso. Son especificaciones todavía más claras. ¿Te acuerdas lo que estudiábamos el primer día acerca de ese milagro que Dios hizo con los 5,000? Y cómo íbamos a otros pasajes y la Biblia nos daba más verdades acerca de ese milagro. Es exactamente lo que Dios hace cuando da una orden. A lo largo de la Biblia, Él da más especificaciones, porque cuando Dios da una orden, es claro y específico, hermano. Dios es detallista. Dios es detallista. Y no nada más ve tus manos. Los hombres no, va, porque seguramente están llenas de callos, ¿verdad? Pero agarra las manos de tu esposa y ve.
Hermosas. El cuerpo humano está lleno de detalles, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque Dios es detallista. Dios es específico. Dios es... yo doy la clase de Génesis en el colegio, hermanos, y algo que me encanta estudiar es cuando doy lo de la creación, es lo detallista que es Dios en la creación. Por ejemplo, ¿tú sabías, alguien ha visto nevar? ¿Así ha estado en un lugar donde neva? Yo lo he estado y he visto los copos de nieve, hermanos, ahí, le he puesto la mano, ¿verdad? Para que caigan. Por cierto, ¿sabías que cuando neva no hace tanto frío como cuando deja de nevar? Cuando neva yo puedo andar con playerita, ¿verdad? Con playera normal, ¿verdad? No, y cuando no deja de nevar hay que ponerse abrigos porque y cuando veo los copos de nieve y me puse a investigar, ¿sabías que científicamente no hay ningún copo de nieve, y son millones, pero no hay ningún copo de nieve que se parezca a otro? Ni uno. Wow. Llevan siglos nevando y ninguno se parece a otro. Eso solo nos habla de un creador. Y tú, si tú los has visto, son unas cosas preciosas, geométricamente son exactos. Solo te habla de un Dios creador, de alguien que ha diseñado con inteligencia esas cosas. Porque Dios es específico. Y hermanos, cuando hablamos de la gran comisión, cuando hablamos del mandato que como iglesia tenemos de alcanzar al mundo con el evangelio, cuando hablamos de la responsabilidad, hermanos, de que tenemos como cristianos, de que la gente que no le conoce tenga la oportunidad de conocerle, la gente que no tiene una Biblia en sus manos tenga la oportunidad de que la palabra de Dios llegue a sus vidas, no es la excepción. También Dios ha sido específico. Y no vamos a ver eso, hermanos, porque no es el tema en este momento, pero a lo largo de la Biblia encontramos cómo este mandato de la gran comisión es específica. Mateo nos habla acerca de esto, Marcos nos habla también de esto, Lucas, Juan, por ejemplo, nos habla acerca del corazón, cómo Dios quiere que hagamos esta obra, acerca de la disposición de enviar obreros. Hechos nos habla de lo que decían hace un momento, ¿verdad? De que tanto aquí se debe estar haciendo la obra, pero también en todo el mundo, a todo a la misma vez. Mientras se están alcanzando gente en este lugar, se está viendo la manera de que gente sea salva allá en África, allá en Asia, allá en Tailandia, en todos lugares, y por eso es necesario misioneros o pastores que vayan a esos lugares. Porque así como hay salvos acá, así como hay gente necesitada del evangelio aquí, también las hay en las montañas, también las hay en esas islas, también las hay en esos rincones lejos del mundo. Y es la responsabilidad, y Dios ha sido específico en el mandato, hermanos. El problema no es el mandato entonces. El problema no es que realmente no fue específico. Y mira, hermano, porque a veces queremos excusarnos con eso, de que, es que no fue específico Dios. No, Dios es específico. No somos como nosotros. A veces le decimos a nuestro hijo, oye, tráeme eso de allá. Y el hijo va y trae otra cosa, ¿verdad? Y ya le queremos andar dando sus cocolazos, pues que no fuimos específicos. Oye, hijo, tráeme los zapatos, ¿verdad? Que están ahí en la entrada. Y te trae los tenis. Bueno, pues es que no fuiste específico. ¿Cuáles, verdad? Dios no es así. Dios no es así. En su mandato fue específico, iglesia. Él fue específico. El problema, entonces, no es el mandato. El problema es nuestra obediencia, hermanos. Y la ligereza, hermanos, que tomamos los mandatos de Dios. Ese es el problema. Que para nosotros los mandatos de Dios, hermanos, son con tanta ligereza en nuestra vida que no toman la importancia de vida. Y por eso mis necesidades, no digo que tus necesidades no sean importantes, no digo que las necesidades de tu familia no son importantes, pero
como es tan ligero el mandato de Dios en mi vida, por eso cualquier otra cosa fácilmente puede tomar primer lugar antes que eso. Fácilmente. Porque lo que Dios ordena no es valioso para mí. No es algo importante para mí. Y debemos entender, hermanos, y el propósito de esta enseñanza es entender la gravedad de nuestra desobediencia a Dios. Bueno, primero quiero que entendamos entonces y definamos estas palabras que la Biblia usa y compara aquí con nuestra desobediencia. Lo primero que quiero que veamos es lo que dice ahí, porque como pecado ¿de qué? De adivinación. ¿Qué es adivinación? Bueno, adivinación, el concepto de adivinación significa la intención de conocer hechos futuros, pero sin la intervención de Dios. ¿Por qué? Porque se pueden conocer hechos futuros, sí, pero bajo la intervención ¿de quién? De Dios. Por ejemplo, en la Biblia encontramos cosas que van a pasar en el futuro, sí, sí las encontramos. ¿Y es malo aprender de eso? No, no es malo, porque es algo que Dios reveló y que Dios quiere que conozcamos, por eso lo reveló y por eso lo dejó escrito. A veces mi hijo me hace preguntas, ya saben, los hijos siempre hacen preguntas, ¿verdad? Y me hace preguntas bien raras y le digo, mi amor, yo te voy a responder cosas que la Biblia enseña. Si la Biblia no lo enseña, puede ser que sí, puede ser que no, pero yo no te puedo asegurar nada porque la Biblia no lo enseña. Y si no lo enseña es porque seguramente no es importante. Lo que es importante, aquí está. Aquí está lo que es importante. Y muchas veces, hermanos, somos así con la Biblia. Pero entonces, adivinación es la intención de conocer hechos futuros, pero sin la intervención de Dios. La adivinación es una práctica directamente relacionada con espíritus demoníacos que quieren alejarte de Dios y tu relación con Él. Recuerda, hermano, Satanás, su plan siempre ha sido querer imitar a Dios. Siempre. El plan de Satanás siempre ha sido querer ser como Dios. Ese es el plan de Satanás, siempre. Tener lo que Dios tiene. Ser como Dios. Imitar a Dios. Pero, hermanos, Satanás ha intentado a través de la adivinación corromper a la gente. Estamos hablando, hermanos, de adivinaciones y estamos hablando de brujería, estamos hablando de todas esas cosas que están relacionadas con satanismo, hermanos. Y por cierto, discúlpame, hermano, de verdad, discúlpame, pero Halloween y todas esas cosas no es de Dios. No es de Dios. Todas esas cosas debemos entender, no son inocentes, hermano. Son puertas abiertas, disfrazadas de una manera divertida e inocente para alejarnos de Dios y abrir puertas a Satanás, a todas esas cosas espirituales, todas esas cosas de espiritismos y demonios. Y esa es una táctica de Satanás, lo vemos desde Génesis capítulo 1, cómo Satanás, dice la Biblia, que vino con astucia a Adán y Eva. Él nunca va a llegar para causarte miedo, no. Él llega con astucia. Él llega con algo que llame tu atención para que tú te distraigas y con esa distracción permitas que entre en tu vida. Y hermanos, la adivinación, muchos de aquí podríamos decir, no hermano, nada de eso está cerca de mí, ¿verdad? Yo nunca permitiría que esas cosas entren en mi casa, yo nunca permitiría que esas cosas del demonio, ¿verdad?, estén en mi vida. Y condenamos la adivinación. Y decimos, no, eso nunca en mi vida va a ser. Nunca va a haber, ¿verdad? Que yo vaya ahí, que esté ahí con una bruja, etcétera, etcétera, etcétera. Tantas prácticas relacionadas con eso. Pero ¿qué tal la desobediencia? ¿Qué tal el no hacerle caso a Dios? Hermano, pero pues es que no es lo mismo. ¿Qué tal no preocuparse por la obra misionera? ¿Qué tal no hacer, no cumplir la gran comisión?
¿Qué tal no orar por los misioneros? ¿Qué tal no participar en mi promesa de fe? Oh, hermano, es que esto ya está exagerando, hermano. No, no es lo mismo. Bueno, aquí la Biblia dice que sí, es, es igual. Quizás ante tus ojos no, pero aquí solamente hay un juez y ese es Dios. Nadie más es juez. Solo hay uno, es Dios. Y Él es el que determina qué está bien y qué no está bien. Ante nosotros, ante nuestros ojos, hermanos, por ejemplo, no es lo mismo un ladrón que va al banco y saca dinero que no es suyo, ¿verdad? No, merece cárcel ese hombre. Pero no es lo mismo cuando vemos una monedita ahí que no es nuestra y la agarramos. Ah, hermano, es una moneda de 5 pesos, de 1 peso, 50 centavos. No pasa nada. Y pensamos, no pasa nada. Pero en la Biblia dice que robar es pecado. Tomar lo que no es mío es pecado. Nunca la Biblia dice que si robas menos de tal cantidad, ya no es pecado. Es inocencia. Simplemente Dios dice, tomar lo que no es tuyo, hasta codiciar lo que no es tuyo, es pecado. Porque Dios es específico. Dios es específico, hermano. Y lo que no entendemos, que el mandato de Dios nos lleva a una obediencia plena en Dios. No, te adelantaba la otra vez, hermano. El primer día de conferencia te adelantaba. Obedecer a Dios no es hacer lo que Dios quiere cuando yo quiero y como yo quiero. Eso no es obediencia. Eso no es obediencia. Ese es el problema. Que nosotros decimos, bueno, está el mandato de alcanzar al mundo con el evangelio. Bueno, yo voy a hacer esto y solamente puedo hacer eso, Señor. Si te gusta y si no, pues ni modos, Dios. Y pensamos como Saúl, ¿no te das cuenta que soy obediente? Se nos predica acerca de ir a ganar almas, de hablarle a gente de Cristo, de apoyar la obra misionera. Y porque nosotros estamos haciendo algo, no completamente, algo. Por eso decimos, yo ya estoy haciendo algo. Y no entendemos que no se trata de hacer lo que nosotros pensamos que es obediencia, sino lo que Dios dice que es obediencia, no lo que yo pienso. Obedecer cuando yo quiero y como yo quiero no es obediencia. Mi papá me decía esto, hermanos. Me decía, y disculpen, hermanos, pero él me decía, no seas mediocre. Me decía, no seas mediocre. No obedezcas a medias. Si vas a hacer algo, hazlo bien. Siempre me decía eso. Si vas a hacer algo, hazlo bien, no seas mediocre. Si vas a obedecer, me decía, pues ya obedece bien. Porque si no obedeces de por sí te va a ir mal y vas a terminar obedeciendo. Con lágrimas, pero vas a terminar obedeciendo. ¿Por qué no te evitas eso y lo haces desde un principio? Bien. Yo tenía eso en mi mente, hermano. Incluso mi papá me decía, hijo, si tú aprendes a no ser mediocre, mira, me decía él, cuando tú estés buscando trabajo o eso, la gente observa eso, me decía. Los patrones me decían, observan eso, cuando uno no es mediocre, ¿y sabes qué hacen con ese que lo ven? Que no solamente está ahí como que hace y no hace, ¿verdad? Sino que realmente se esfuerza en lo que hace porque lo quiere hacer bien. ¿Sabes lo que hacen? Lo empiezan a subir y lo empiezan a jalar. Y me decía, no seas así. Cuando fui a estudiar a Estados Unidos, yo iba con eso en mi mente, dije, no debo ser un mediocre, no debo ser un mediocre.
Y si voy a hacer algo, me voy a esforzar. Y si me piden algo, me voy a esforzar en hacerlo bien. Y si puedo hacer más de lo que me piden, lo voy a hacer todavía. Y los papás, hermanos, ¿cómo son sabios? ¿Cómo eso me ayudó bastante? Y hermanos empezaban a ver eso y me decían, hermano Jaime, oyes, ven. Y bueno, empezaban a suceder cosas. Y empecé a aplicar eso cuando me vine para acá y igual. ¿Tú crees que si el hombre mira eso y lo aprecia, tú crees que Dios no lo ve? ¿Tú crees que Dios no lo ve? Cuando una iglesia no dice y no se esconde y no se, hermanos, se oculta atrás de lo que es que yo estoy haciendo algo. Pero no se trata de que si estás haciendo o no estás haciendo algo, se trata de que si estás obedeciendo lo que Dios está diciendo. Porque Saúl hizo o no hizo algo, hermanos. ¿Hizo o no hizo algo? Sí, sí hizo algo, pero no era lo que Dios quería que hiciera. Él hizo o él pretendió obedecer a Dios a su manera, como él pensaba que era mejor, como él creía que era mejor, hermanos. Y mira, hermanos, hacer eso nos mete en tantos problemas, de verdad, hermanos. Porque pretendemos obedecer a Dios como nosotros queremos y cuando nos va mal, entonces venimos a Dios y le reclamamos, oye es Dios, pues no que obedeciéndote. Es que no es obedecido a Dios como Él quiere que lo hagas. Como Él quiere que lo hagas. La Biblia dice ahí, porque como pecado de adivinación es la que. La rebelión, hermanos, es un acto de desobediencia o resistencia a Dios. Prácticamente, rebelión es una declaración de guerra a la autoridad. Se caracteriza por un levantamiento público y violento. Su objetivo es derrocar a la autoridad y obligarla a actuar de manera determinada a su conveniencia. Y muchos somos así. Dios, ¿quieres que yo te haga caso en esto? Bueno, pero primero haz esto. Bueno, pero primero concédeme esto. Bueno, pero primero dame esto. Y pensamos, hermanos, que obedecer a Dios es un bien para Dios. No, es un bien para ti. Tan simple, hermanos. Tan simple. Cuando tú le das una orden a tus hijos. ¿Quién aquí tiene hijos? Levante la mano. Cuando tú le das una orden a tus hijos, gracias, hermano. ¿Es para tu bien o para bien de ellos? Un 99% de las órdenes que les damos es para bien de ellos. Quizás hay un 1% de cuando tráeme las chanclas, ¿verdad? Es para bien mío. Pero en su gran mayoría, para bien de ellos. Oye, hijo, cuando nosotros llegamos acá y me estacioné allá, le dije a mi hijo, bájate de este lado. No es un capricho. ¿Por qué no quería que se bajara de aquel lado? Está la avenida. Y conociéndolo, él se hubiera bajado sin mirar si viene carro o no, se hubiera bajado y quizás le hubiera pasado algo. Las órdenes que le doy a mi hijo en su mayoría, en su gran mayoría, estoy seguro tú también, son para su bien. Y nosotros siendo malos hacemos eso. Imagínate Dios. ¿Tú crees que Dios nos ordena esto porque Él no pudiera hacerlo? ¿Tú crees que Él no tiene el poder para alcanzar al mundo con el Evangelio? Sí, sí, sí. Y como te dije el primer día de conferencia, hermano, Él lo va a hacer, Él sabe lo que va a hacer. Tan cierto está que ya hasta lo escribió. Él sabe lo que va a hacer. Pero Él nos está invitando a que como iglesia seamos obedientes y participemos de esas bendiciones eternales
que tiene para nosotros. Con tu simple obediencia. Y ya quitémonos de la mente ese chip de que si no obedezco no pasa nada. Sí pasa, hermanos. Sí pasa, porque desobediencia no es buena. Desobediencia es comparada a la adivinación, pero no solo eso. Dice ahí, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría, ¿la qué? La obstinación. ¿Qué es idolatría? Bueno, viene de la palabra griega eidolon, que es figura o imagen, y la palabra tris, que significa devoto. Es la adoración, la devoción a cosas que le quitan el primer lugar a Dios. Idolatría es todo aquello que puede quitarle el primer lugar a Dios. Aún el dinero puede ser idólatra. Hay gente que adora, ama y rinde su vida al dinero. Y están dispuestos a matar gente por el dinero. A pasar sobre quien quieran, quien tengan que pasar con tal de obtener eso. Se vuelve el dinero idólatra. A veces pensamos, no es que idolatría solamente son aquellas imágenes. No, idolatría es todo aquello que le quita el primer lugar a Dios en mi vida. Y tan grave es mi desobediencia a Dios, y tan grave es no hacerle caso a lo que Dios dice, y tan grave es cerrar mis oídos y cauterizar mi mente, como veíamos ayer, y cerrar mis oídos y mi mente y mi corazón a lo que Dios quiere decirme y Dios quiere hablarme. Es tan grave que es comparado a aquellas cosas que le quitan el primer lugar a Dios en nuestras vidas. Eso es idolatría. Para nuestro Dios la rebeldía, hermanos, es comparada a estas cosas, a la adivinación, a todo eso que tiene que ver con demonios, a la idolatría, a todas aquellas cosas que le quitan, que humillan a Dios, que le quitan el primer lugar en nuestras vidas. Y nosotros seguimos pensando que nuestra desobediencia es insignificante, que no pasa nada, que no hay nada de qué avergonzarnos. Y el problema es que no entendemos la gravedad. Recuerda, hermanos, desobediencia no es solamente no hacer lo que Dios quiere. Desobediencia también es hacer las cosas. No es no hacer las cosas como Dios quiere que se hagan y cuando Dios quiere que se hagan. No vamos a ir por causa del tiempo, pero la Biblia nos habla de una historia que dice la Biblia que viene el padre de familia con sus dos hijos y uno de sus hijos le dice, oye hijo, necesito que vayas a trabajar a la viña. Y el hijo le dice, sí padre, voy a ir, pero no va. Luego viene con el otro y le dice, oye hijo, necesito que vayas a trabajar. No, no voy a ir, pero después, pues va. Es exactamente lo mismo. Oh sí Señor, voy a hacer todo lo que quieras, pero no lo haces. O si lo haces, no lo haces a tu manera, como tú quieres, como tú piensas que es mejor. No entendemos, hermanos, que lo que Dios ha ordenado es específico aquí en la Biblia. No entendemos, hermanos, que el mandato de Dios es específico y que nuestra obediencia a Dios debe ser basada en lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Dice ahí, versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hermanos, no entendemos la gravedad de nuestra desobediencia porque no hemos comprendido que no obedecer a Dios es igual a desechar la palabra de Dios. Es igual a agarrar este bendito libro, palabra de Dios, agarrar un bote de basura y dejarlo caer. ¿Cuándo desechas algo? Cuando ya no sirve, ¿verdad? Si te compraste unos taquitos y los dejaste ahí afuera y al otro día te los quieres comer y ves que ya huelen feos, ¿qué le haces? ¿Te agarras? ¿Te las echas al perro del vecino, ¿verdad? ¿O lo tiras en la basura? ¿Por qué?
porque ya no sirve. ¿Sabes qué le decimos a Dios con nuestra desobediencia? Lo que tú me dices no me sirve. Lo que tú ordenas no me sirve. Wow, qué tremendo, hermano. Qué circunstancia más triste cuando un cristiano que conoce a Cristo piensa de esa manera. Yo te voy a hacer caso, va a ser a mi manera, Dios. Pocas palabras, lo que tú has dicho no me interesa. Aquí se va a hacer lo que yo quiero, no lo que tú quieres. Y por eso, hermanos, estamos tan obstinados, como dice la Biblia, con nuestra obediencia a Dios. Y como enseñaba ayer, nuestra realidad está tan alterada que nosotros vivimos en un mundo donde yo soy el más obediente. Porque no entiendo que realmente no estoy obedeciendo. No entiendo, no comprendo que realmente mi obediencia a Dios no es como Él quiere que sea obedezca. Y por eso, hermanos, debemos entender lo que dice ahí. Regresen conmigo ahí al capítulo 15, versículo 22. Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que, ¿qué, hermanos? Como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente, y apréndete esto, hermano, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Te acuerdas de Marta y María? De la Biblia que Jesucristo, cuando iba a la aldea de Betania, él tenía un lugar especial donde llegar, con la familia de Lázaro. Lázaro tenía dos hermanas, Marta y María. Y aunque las dos amaban a Cristo, al igual que Lázaro, pero eran muy distintas. La Biblia lo dice, la Biblia enseña que cuando Cristo llegaba ahí a Betania, María inmediatamente lo único que hacía era estar sentada a los pies de Cristo y escuchar enseñanzas. La Biblia en ningún momento dice que María era floja, que María no hacía nada, que María no servía. Seguramente lo hacía. Pero ella entendía algo. Hay tiempo para todo. Y si yo quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga y hacerlo bien, necesito poner atención a lo que Él dice. Y Marta, no con un corazón malo, pero sí con un enfoque incorrecto, llegaba a Cristo y allá, acá, te hago esto, te hago lo otro, esto, lo otro. No era malo. Pero Cristo sí le dijo, oye, es Marta, ¿no te da afán? ¿No te preocupa? Mira, hay tantas cosas que hacer y hermano, tú lo sabes, hermana, el quehacer nunca acaba. Eso ahí va a seguir. Pero María cogió la mejor parte. Porque hermanos, debemos aprender a diferenciar no solamente entre lo bueno y lo malo. El cristiano también tiene que aprender a escoger entre lo bueno y lo mejor. Porque sí, hay cosas buenas, pero hay cosas mejores todavía. Y Cristo te invita, y Dios nos invita, iglesia, a que seamos obedientes a Él. Y que prestemos atención a su mandato. Y que prestemos atención a lo que Él quiere enseñarnos. Y que prestemos atención a la voz de Dios, a lo que Él quiere instruirnos. Dios quiere bendecir tu vida, iglesia, y Dios quiere usar tus vidas
Y lo único que está interfiriendo entre eso, ustedes, es su obediencia. Solo eso. Es su obediencia. A veces no lo vamos a entender. Pregúntale a tu hijo si él comprende todas las órdenes que tú le das y que, como vuelvo a repetir, son para su beneficio, y muchas veces no las entiende. Y a veces te dice, oye, papá, pero ¿por qué? Y no hay tiempo para explicarle. Dice, tú solo hazlo. Tú solo hazlo. Nada más debemos confiar que es para nuestro bien. Hermanos, Dios nunca va a buscar algo malo para nosotros. Nunca. La orden de alcanzar al mundo con el Evangelio es para tu bien. El mandato de que los misioneros lleguen al campo es para tu bien. Porque te vuelvo a repetir, si nosotros no le entramos, hermanos, de por sí Dios lo va a hacer. Pero quien se va a perder la bendición y la oportunidad de ser parte de lo que Dios quiere hacer, somos nosotros. Y lamentablemente, la desobediencia, escucha bien, trae consecuencias. Porque no es cualquier cosa. Porque como pecado de adivinación e idolatría es la desobediencia. No es cualquier cosa. No pienses que lo hagan los demás y no pasa nada. Yo no lo hago. No importa si yo no obedezco, no importa si yo no participo, no importa si yo no hago nada. No importa, hermanos. Importa. Decidir voluntariamente desobedecer a Dios es grave. Grave, hermano. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, te damos por lo bueno que eres, Dios, y quiero pedirte, Señor, que nos ayudes a comprender y a entender la gravedad de nuestra desobediencia a ti. Hay un mandato específico para nosotros como cristianos, como iglesia, y ese mandato es que este mundo conozca que hay un Salvador. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque quizás no hemos querido obedecerte. Y hemos pensado que el no hacer nada, hemos pensado que el no hacer caso a lo que tú quieres que hagamos, no tiene importancia ni tiene valor alguno. No hemos comprendido, hermanos. No hemos comprendido, Dios, la gravedad de nuestra desobediencia. Perdónanos porque quizás la situación es que estamos pretendiendo obedecer porque estamos haciendo algo, pero como nosotros pensamos que es mejor. De la forma en que nosotros pensamos que es mejor y no de acuerdo a lo que tu palabra dice. De la manera en que nosotros humanamente alcanzamos a pensar y a comprender que es mejor y no de acuerdo a lo que ese mandato divino del cielo está escrito. Cualquiera de las dos circunstancias y situaciones, Señor, perdónanos porque es desobediencia. Yo sé que tú quieres bendecir a tu iglesia, pero la bendición nunca va a venir sin obediencia. Te pido, Dios, toma control de tu iglesia. Nadie mirando, todos con sus ojos cerrados. Hermanos, si Dios te habló, una vez más te vuelvo a dar la invitación. El altar está abierto. Haz compromiso con Dios. Si no puedes ponerte de rodillas, si no puedes pasar aquí al altar, hazlo ahí en tu lugar. Pero qué importante es que tomes decisiones con Dios. Tomes compromisos con Dios.
que hables con Dios y, como decía ayer, que el testimonio de tu conciencia te diga, ¿realmente estoy obedeciendo a Dios? Y si estoy haciendo algo, ¿realmente estoy haciéndolo como Dios quisiera que lo haga? También si estás acá y no tienes la seguridad de que al morir irás al cielo, Cristo puede darte esa seguridad. Si esa es tu situación, te invito a que busques a un hermano, una hermana que aquí de la iglesia y le pidas que te explique cómo tener esa seguridad de ir al cielo con Cristo. Hermanos, hagan compromiso con Dios. El mundo no será alcanzado con el Evangelio si iglesias no están dispuestas a ser obedientes. El mundo no conocerá que hay un Salvador si no hay iglesias obedientes. Y gracias a Dios las hay. Gracias a Dios que sí hay cristianos dispuestos a ser obedientes. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a que por tu desobediencia no tener parte en lo que Dios quiere hacer? ¿O quisieras hacer a un lado ese orgullo, esa arrogancia, esa rebelión, esa desobediencia y decirle, Dios, ayúdame, yo quiero ser obediente? Muéstrame qué quieres que yo haga. Y si ya estoy haciendo, ¿qué más puedo hacer? Pero dile a Dios, toma tiempo ahí en tu lugar. Es al altar. Dile a Dios, Señor, perdóname si he sido desobediente. Perdóname si he sido mediocre en mi obediencia a ti. Y ayúdame a ser alguien que presta atención y que es obediente a lo que tú quieres hacer. Voy a dejar el resto de la invitación. Padre bendito, Señor, ayúdanos a tener esa disposición a obedecer. Sabemos tú cuánto detestas la idolatría, Señor. ¿Cómo es que has destruido pueblos, Señor, por idolatría? ¿Cómo una y otra vez castigabas a Israel, Señor, por irse tras dioses ajenos? Señor, nuestra desobediencia es igual a la idolatría. Nuestro corazón duro, necio, renuente, Señor, a tu palabra. Señor, ayúdanos a ser obedientes en esta área de misiones. No como nosotros pensamos mejor, no como nosotros queremos hacerlo, Señor, no como tu palabra lo establece. La forma, el método, la manera, Señor, como está escrito en la Biblia. Señor, nuestro corazón pueda estar rendido a ti. Nuestro corazón esté dispuesto, Señor, a obedecerte. Nuestro corazón, Señor, nuestra mente esté dispuesto, Señor, a querer hacer tu voluntad por encima de todas las cosas. Señor, perdónanos si no lo hemos estado haciendo como deberíamos de hacerlo. Pero, Señor, al mismo tiempo, danos de tu gracia para poder cambiar, para poder transformar esta iglesia, Señor, en una iglesia que ama la obra misionera, que ama las almas, que ama a los misioneros, Señor, que va con ellos así como se nos enseñaba en la mañana, Señor, cruzándolos detrás de ellos, cuidándolos, Señor, orando por ellos. Gracias, Señor, por esta conferencia. Gracias, Padre, por el hermano Alex. Gracias, Señor, por el hermano Gianfranco. Gracias, Padre, por el hermano Eliud, que estuvieron presentando sus proyectos. Señor, fuimos retados a apoyarlos. Señor, hemos sido retados, hemos visto la necesidad que hay aquí en nuestro estado, en
otra parte del mundo, Señor. Gracias por la vida del hermano Jaime. Síguele usando, Señor, síguele cuidando, síguele bendiciendo. Síguete glorificando aún en lo que sigue, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.